Excelente. Entonces, aquí nosotros vamos a entrar hoy en el pasaje que nos corresponde, desde los versículos 16 al 34. Vamos a ver qué pasó en Atenas, cuál era esa ciudad. Y ustedes a lo mejor la recordarán muy bien porque estaba allí un santuario que ellos erigieron al Dios no conocido. Pero ya se ubicaron en la historia. Muy bien. Por eso hoy el título de este mensaje le he puesto: el Dios no conocido, entre comillas, se ha dado a conocer. El Dios no conocido se ha dado a conocer. Amén. Así que nosotros estamos en este pasaje, estamos viendo acerca de que Pablo fue enviado a Atenas, y el verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, decían otros, pues, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Vamos a hacer una pausa aquí primero. Interesante. Necesitamos conocer quiénes eran los de Atenas o los atenienses. ¿Ven? Esa es la primera pregunta que nosotros nos podemos hacer. Yo debo saber quiénes eran ellos. ¿Por qué le hablaron así a Pablo? ¿Por qué le preguntaron esas cosas a Pablo? ¿Por qué el relato dice que Pablo se enardeció en su corazón al ver la idolatría en esa ciudad? Bueno, vamos a hablar un poquitico de cultura, como a los atenienses les gusta. El viaje de Pablo por Europa se vuelve cada vez más interesante, ¿verdad? Porque ahora se está encontrando en Atenas, y Atenas era el centro cultural en Grecia. Imagínense, el centro de la cultura, no solamente en Grecia, sino también en todo el mundo. Todo el mundo tenía que ver con la sabiduría y con la cultura que manejaban los atenienses. Conocían muchas cosas, tenían muchas habilidades, aprendieron de todo. De hecho, Atenas fue la sede de los filósofos más renombrados en la historia humana. Usted debe haber escuchado alguna vez de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los más reconocidos filósofos en ese momento. Bueno, Atenas fue la cuna de ellos, fue la sede de ellos. Quiere decir que los atenienses entonces eran personas intelectuales. No olvide eso. Los atenienses se creían personas intelectuales. Y por aquí a lo mejor habrá muchos que se crean intelectuales. Creen que saben mucho, pero como al final dijo Confucio: yo solo sé que no sé nada. Voy a tomar esa frase allí para un momento muy oportuno. Yo solo sé que no sé nada. Al final, usted sabe que lo que sabe, no lo sabe. Los atenienses no se interesaban en otra cosa que no fuera decir u oír algo nuevo. Ellos, en su cultura, les interesaba mucho el saber. Ellos querían conocer cada vez cosas nuevas. Ellos no se conformaban simplemente con lo que ya habían conocido. No, ellos eran abiertos a nuevas ideas. Ellos conocían de todo. Ellos tenían conocimiento de arte, de cultura, tenían conocimiento de deporte, como griegos. Ellos conocían muchas cosas de la cultura general.
El conocimiento o riqueza cultural lo era todo para ellos. Ya estamos conociendo un poco más a nuestros amigos atenienses, ¿verdad? El conocimiento y la riqueza cultural lo era todo para ellos. Pero ahora necesitamos entender qué pasa, que en el verso 16, Lucas relata que Pablo se enardeció en su corazón al ver la idolatría en esa ciudad. Dice que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Bueno, también Atenas, para que lo sepa, era el centro religioso de Grecia. Y allí usted podía ir a Atenas y le podía rendir culto a casi cualquier deidad que la humanidad conociera. Todos los dioses que todo este mundo ha creado, se lo aseguro, que en Atenas le tienen un templo. De hecho, ya vamos a ver unos datos y unas citas curiosas de otros escritores. Por ello describe que la ciudad está entregada a la idolatría. ¿Por qué? Porque era el centro religioso de Grecia. Todo lo que tenía que ver con religión y con adoración y culto a dioses estaba en Atenas. Lo podías conseguir en Atenas. Por supuesto, en toda Grecia también existía la idolatría, pero en Atenas estaba más concentrada la idolatría. John MacArthur comenta lo siguiente acerca de lo que dice de Pablo. Pablo vio a Atenas como una ciudad que representaba a la humanidad perdida y percibió que todos sus habitantes estaban condenados a una eternidad sin Cristo debido a la gran entrega a la idolatría pagana. Pablo se enardece por ello. ¿Qué significa esto? Pablo se sintió provocado, Pablo se sintió impulsado, Pablo se sintió obligado a predicar el evangelio. No podía pasar por alto lo que estaba viendo en esa ciudad. De hecho, más adelante, ustedes y yo vamos a leer cómo Pablo en su discurso dice que él caminaba por las calles y veía los santuarios. Él veía por todos lados. Él no podía esperar. Esa era su misión. Esa era la misión de Pablo. ¿Cuál era? Predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado, ¿verdad? Hay unos autores en ese momento que decían de Atenas lo siguiente. Pausanias dice que Atenas tenía más imágenes que el resto de Grecia. O sea que usted va a unir todas las imágenes que hay en el resto de Grecia en ese momento y Atenas tiene más. Por eso era considerado el centro religioso en ese momento de Grecia. Plinio dice que en la época de Nerón, Atenas tenía más de 30.000 estatuas públicas. ¿Dónde le cabían tantas? No lo sé. Más de 30.000 estatuas públicas. Y los datos dicen que para ese momento Atenas tenía apenas 12.000 habitantes. O sea, si uno saca la cuenta, saldrían como a cuánto, como a 3 o 4 ídolos por persona. Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Como a 3 o 4 ídolos o 4 estatuas por persona. O sea, tenían de sobra para que ellos escogiesen a quién adorar. Un día me voy con este, un día me voy con aquel, un día pido a este, un día pido al otro. Pero no se ponían de acuerdo sobre quién era el verdadero. A ellos les interesaba era conocer, les interesaba era saber. Ese es tu Dios, cuéntame cómo es, qué forma tiene, háblame de él. Solamente quiero saber. Si me funciona, lo adoro. Si no me funciona, no lo adoro. Si me da lo que yo necesito, lo adoro. Si no me da nada, yo no lo adoro. Petronio también se burla de que era más fácil en Atenas encontrar un ídolo que encontrar a un hombre. Así dijo el escritor. Se burlaba de Atenas diciendo, es más fácil aquí que yo encuentre un ídolo que yo encuentre un hombre. Es mucho más fácil. Por eso Pablo tiene ahora otra clase de desafío. Hay un desafío muy grande en Atenas, mis hermanos. Porque ya no está tratando con los judíos fervientes que no querían aceptar el mensaje
del evangelio, aunque le mostraran la Torá y le mostraran las escrituras de frente. Ya no está tratando con los gentiles seducidos por los judíos a perseguir a Pablo. No, ahora está tratando con la filosofía humana. Ahora está tratando aquí Pablo con la intelectualidad del hombre. Aquí ahora Pablo va a comenzar a ver la oposición de la filosofía y la idolatría griega. De hecho, en 1 Corintios 1, del 18 al 21, Pablo escribió sobre eso. Vamos a buscarlo para leerlo y para que tengamos referencia. 1 Corintios 1, del 18 al 21. Y vean cómo Pablo se refiere a este tipo de personas. ¿Lo tenemos? Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Entonces, ya vemos cómo en ese momento Pablo, escribiendo a los Corintios, que de hecho es la siguiente ciudad que va a visitar luego de Atenas, les dice eso. Dios ha destruido la sabiduría de los sabios, ha destruido su entendimiento, ¿sí? De modo que para los que son sabios, el evangelio es locura. Predicar la cruz es de locos. No lo entienden. Usted va a ver por qué no lo entienden. Aquí ellos mismos están pidiéndole a Pablo: explícanos, no entiendo, ¿qué es esto que nos trae? Esto es extraño. No se parece en nada a lo que nosotros hemos escuchado, a lo que nosotros hemos conocido. No entiendo. Uy, primera vez que un ateniense dice no entiendo. Si leemos el verso 18, va a decir lo siguiente: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí nosotros tenemos que también conocer que en el verso 18 están hablando un poco más de quiénes son los atenienses. Está hablando de dos tipos de personas que están allí. Está hablando de quiénes, de los epicúreos y de los estoicos, ¿verdad? Entonces dice la afirmación en el texto: algunos filósofos de los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos? Porque todos ellos le dijeron a Pablo que estaba loco. ¿Qué es lo que nos está hablando este? ¿Serán nuevos dioses? ¿O qué será? Bueno, la palabra epicúreo significa el que sigue la doctrina de Epicuro. Epicuro fue un filósofo griego, más o menos en el año 300 a 200 antes de Cristo. ¿Ven? Y enseñaba que el placer es el fin supremo del hombre y que todos nuestros esfuerzos deben tender a conseguirlo. ¿Qué decía Epicurio? Epicurio decía que lo más importante es el placer de tu carne, cómo tú te sientas. El placer no consistía, sin embargo, en los goces materiales de los sentidos, sino en el cultivo del espíritu y la práctica de virtud. Su teoría era que el objetivo de la vida humana debería ser el experimentar emociones placenteras. Yo me tengo que sentir bien. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por sentirme feliz, por sentirme realizado, por sentirme lleno. Y todo lo que a mí no me traiga buena energía, yo lo desecho. ¿Se han escuchado ese tipo de afirmaciones? Bueno, usted se está enfrentando a un tipo de epicureísmo.
Se está enfrentando a esas personas que lo que buscan es el goce materialista. ¿Cómo ellos se van a sentir? ¿Cómo ellos van a percibir la realidad? Ellos le van a dar la rienda suelta a su carne lo más que ellos puedan con tal de que su cuerpo se sienta bien. Esa era la filosofía de los epicúreos. Su clave era la experiencia, no la verdad. Ellos no tanto deseaban la verdad, no deseaban conocer la verdad, deseaban sentir experiencias y emociones. Porque si ellos lo sienten, entonces lo toman como verdadero. ¿No les suena a muchas cosas que están practicando también dentro de las mismas iglesias cristianas? Es que no sentía a Dios, hermano. Es que la palabra hoy no me movió, hermano. No, es que hoy el Espíritu Santo como que no estuvo presente. Ya va. ¿Tú vienes por la verdad o por emociones? Cuidado con el epicureísmo dentro de la iglesia. Cuidado con ello. Porque entonces tú estás basando la verdad en tus experiencias, en tus emotividades, en tus arranques emotivos. Es que me pasó esto tiene que ser así, a juro, y entonces yo quiero obligar a los demás a que lo sientan como yo lo sentí. No. Muchas experiencias que vamos a tener en lo espiritual, hablando de los que la han tenido, a lo mejor, ¿sí? No tiene que ser el común denominador para todos nosotros. Porque la Biblia en ningún momento me lo avala como un común denominador. Le pasó a Pedro, entró en un éxtasis, es verdad. Le pasó a Pablo, tuvo una visión, es verdad. Le pasó a Juan, tuvo la visión en la isla de Patmos, es verdad. Pero en ninguna de las cartas apostólicas se menciona que el creyente tenga eso como una práctica normal. Por lo tanto, debemos tener cuidado con esas cosas. Por eso Pablo intentó hacer volver el pensamiento de los atenienses de sus filosofías inventadas y de sus ídolos hechos de mano. Porque la filosofía realmente es eso, lo que busca es descifrar cuál es el propósito de vida a través de la experiencia, qué es lo que nosotros hacemos aquí, y él comienza a pensar y a razonar sobre lo que él va a hacer aquí y cuál es su propósito como persona y cuál es el propósito de este mundo y cuál es el sentido de todas las cosas. Pero al final, ¿qué dice el texto en 1 Corintios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Por lo tanto, muchas de esas cosas que son sabiduría humana realmente terminarían siendo sabiduría diabólica, como lo dice Santiago. Epicuro habla del placer bueno, pero sus seguidores buscaban placeres carnales. Epicuro hablaba más que todo de cómo yo sentirme bien conmigo mismo de una manera experiencial y emocionalmente. Pero los seguidores de ellos lo llevaron un poco más allá. Bueno, comamos y bebamos, porque no sabemos si mañana morimos. ¿Verdad? Dale rienda suelta a todo. Si tú quieres beber, bebe. Si tú quieres droga, drogate. Si tú quieres hacer esto, hazlo. No, haz lo que te haga feliz. Como Barbie, sé lo que quieras hacer. Qué peligroso. Qué peligroso es dejarnos llevar por nuestros propios deseos carnales. Porque la palabra dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y la palabra a mí me habla de todo lo contrario, de abstenerme de mis deseos carnales, de luchar contra mi naturaleza pecaminosa. Se lo dijo a Tito, se lo dijo a los corintios. Le dijo, nosotros estamos llamados a vivir una vida piadosa, no conformarnos a las prácticas mundanas de este momento, de este siglo. Esos eran los epicúreos. Ya ustedes van viendo un poquito, ¿cierto? ¿Quiénes eran los estoicos ahora? Bueno, ¿quieren que le diga algo? Los estoicos eran todo lo contrario. Los estoicos que disputaban con él eran los estoicos seguidores del filósofo Zenón, año 340 a.C. La figura realmente era el estoicismo, que significaba austeridad. ¿Se dan cuenta por qué era lo contrario? Eran austeros, se reprimían,
no daban rienda suelta a lo que ellos pensaban, a lo que ellos sentían, a lo que ellos querían. Ellos tenían dominio sobre la propia sensibilidad, porque ellos soportaban los males con lo que llamamos estoicismo. Eso mismo, ¿eh? Ay, tú si eres estoico, ¿por qué? Porque eres insensible. Porque no tienes nada que ver ni con el dolor ni con la alegría. Porque no te interesas en sensibilizarte por los demás. Porque no te interesa ni siquiera en sensibilizarte por ti mismo. Lo que te pase, no importa, tenía que pasar así. Entonces vivo en un lamento y en una indiferencia constante. Los estoicos eran de esas personas. Ellos debían conducirse por el intelecto y no se tenía que dar consideración ni a los placeres ni a los sufrimientos corporales. Ellos se conformaban con lo que sabían. No se dejaban llevar por lo que sentían. Todo lo contrario a los epicúreos. Ellos no se conformaban con lo que sabían, sino que se dejaban llevar más por lo que sentían. Son dos opuestos, valga la redundancia, diferentes. Entonces, los estoicos enseñaban el dominio propio para la contribución del bienestar y que todas las pasiones y afectos deberían ser suprimidos. O sea, tú no puedes enamorarte, por ejemplo. Tú no puedes sentir tristeza. Tú no puedes sentir alegría. Tú tienes que controlar cómo te sientes. Si tú estás alegre y tú quieres reírte, no te rías. Recuerda que eres un estoico. Recuerda que eres un estoico. ¿Quieres llorar? ¿Se te murió un familiar? No llores. Recuerda que eres un estoico. Increíble cómo esto también está contradiciendo lo que la palabra de Dios enseña acerca de tener empatía con mis hermanos. La palabra dice, lloren con los que lloran, rían con los que se ríen, ¿verdad? Dios no suprime mis emociones. Somos seres emocionales, nosotros sentimos, tenemos necesidades emocionales que cubrir. Yo no puedo por una filosofía reprimir mis emociones, me voy a morir de una depresión. Hay muchas personas que viven de esta manera, de una manera estoica. Reprimen cómo se sienten, reprimen lo que están pasando, no lo hablan con nadie, no se sensibilizan por el dolor ajeno, tampoco se alegran por el logro ajeno. Ellos solamente les importa lo que yo sé y lo que yo pienso que es verdad, eso es lo que a mí me interesa. Estas dos escuelas de pensamiento trataban de explicar el propósito de la vida. Y es interesante comparar el efecto de estas filosofías con el fruto de la revelación de Dios. Por eso estoy diciendo que Pablo no se enfrentaba a algo fácil. Si un estoico o un epicúreo viene y se le presenta aquí, y usted le va a predicar el evangelio, ¿cómo se lo predicaría? ¿Cómo usted le diría a un materialista que no todo es lo que usted ve en este mundo y que no todo es lo que usted siente aquí? ¿Cómo tú le dices a un estoico, no, pero es que tú tienes que aprender a manejar tus emociones y a exteriorizarlo? ¿Cómo tú le hablas a estas personas? Por eso ellos creían que Pablo era un palabrero. Palabrero, alguien neófito, alguien que no tenía idea de lo que hablaba. De hecho, algunos filósofos vieron a Pablo como un filósofo neófito, que no tenía ideas propias, sino que prestaba los conceptos de diferentes filosofías para construir un sistema superficial. Ellos no creían que Pablo fuera alguien sabio, sino que pensaban que Pablo era un impostor, que lo que hacía era tomar un poquito de aquí, 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 y entonces él hacía una ensalada y eso es lo que enseñaba. Cuidado también con esos maestros que toman un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, hacen una ensalada, eso es lo que enseñan, porque pueden confundir a la iglesia. Cuídese usted, hermano, de hacer una ensalada con las cosas que escuchan. No todo realmente es para edificación, y muchas veces hacemos una ensalada, no sé cuál es la ensalada que tenga más ingredientes, pero imagínense la ensalada más cargada, una ensalada cargada de doctrinas y de enseñanzas que lo que están es contradiciendo el verdadero evangelio, lo están diluyendo.
Cuidado con eso. Vamos a leer los versos del 19 al 21. Fíjense. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, ahí está hablando algo de ellos, dice, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Y aquí observamos cómo estas personas están en una oscuridad inmensa. Ellos profesan ser sabios e intelectuales, pero realmente lo que Pablo les está diciendo ellos no lo están entendiendo. No lo entienden. Ellos piden que Pablo les explique porque no entienden lo que dice. Y claro, mientras a Pablo se le diera la oportunidad, no la va a desaprovechar. ¿Alguna vez alguien le ha cuestionado su fe y usted ha querido con valentía defenderla? Sí. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, pero del dicho al trecho hay mucho hecho, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Perdón. Aquí claramente estamos viendo que ellos no están buscando la verdad, sino el conocimiento. Ellos están buscando entender qué Pablo está diciendo, pero no porque realmente piensen que esa va a ser la verdad. ¿Sí? En ese sentido, ellos buscan conocimiento y sabiduría, pero no buscan la verdad y el propósito real de la vida humana. Hay razones para pensar que su obsesión solo era el conocer cosas nuevas, más no conocer la verdad. ¿Y sabe quiénes son difíciles de alcanzar con el Evangelio? Los intelectuales, hermano. Los que se creen que saben de todo y no saben nada. Y no saben nada. Le digo algo. Más sabiduría tiene el que entiende el Evangelio que el que tiene todos los doctorados y conocimientos del mundo. Porque no ha entendido la salvación. No ha conocido al Dios verdadero. Por eso la inscripción era muy apropiada al Dios no conocido. ¿Cómo lo vas a conocer si lo que tienes es pura sabiduría humana en tu mente? Te embasuraste de todo el conocimiento humano y no has dado oportunidad a que el conocimiento de Dios venga a tu vida. Parece que ellos no se dan cuenta que en verdad necesitan un Salvador. Las personas intelectuales se confían mucho en su sabiduría, en lo que ellos saben. Ellos piensan que lo pueden resolver todo, que no hay nada que ellos no puedan hacer o entender. El intelectual se cree autosuficiente, porque él no va a escuchar otra opinión más que la de él. Él cree que se las sabe todas, más una. Pero no han entendido lo más importante. Necesitan un Salvador. Amigo, tú que estás aquí, si te crees muy intelectual, déjame decirte, no has entendido lo más importante. Necesitas un Salvador. Amén. Necesitas a Cristo Jesús. Y no solamente para que te salve del pecado, sino para que también te pueda salvar diariamente en las cosas que haces mal. El Evangelio no solamente es para decirle arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. No, es un estilo de vida. Te va a cambiar toda la filosofía hueca y humana que tienes en tu mente y te va a dar el verdadero propósito para la vida. El Evangelio cambia la vida, transforma las vidas. El Evangelio no es un simple mensaje de un hombre que fue un mártir. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Gloria a nuestro Dios. Si le va a aplaudir, apláudale con fuerza, hermano. Ya conocimos cómo pensaban los estoicos y los epicúreos, pero ahora necesitamos ver, como Pablo está metido aquí en un problema, ¿verdad? Hay que ver cómo responde Pablo ante sus filosofías y sus creencias. ¿Cómo responde Pablo a su filosofía? Vemos que Pablo comenzó de una manera muy formal diciendo varones atenienses, ¿cierto? En el verso 22 dice: entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago,
Por si no lo expliqué, el Areópago era como un lugar de reunión en donde se reunían los hombres para tratar asuntos legales y juzgar asuntos delante de la ciudad. Entonces llevaron a Pablo, no para ser juzgado, pero sí lo llevaron a un lugar donde todos lo pudieran escuchar, porque querían saber y entender qué estaba diciendo Pablo. Bien, entonces el verso 22 dice que se puso en pie en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Luego él dijo que percibía que eran muy religiosos. Los saluda de una manera muy cortés: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos. Entonces había un lugar allá que se denominaba el Panteón. El panteón de los dioses que los atenienses y los griegos tenían era interminable. Usted no sabía cuándo ese panteón iba a terminarse, porque lo que tenían eran ídolos, imágenes y estatuas para tirar para el techo. Vamos a decirlo así. Había dioses pequeños, había dioses grandes, tenían un dios para casi toda circunstancia o situación: el dios del sol, dios de la luna, dios del cielo, dios de la tierra, dios de esto, dios de lo otro, dios de la mesa, dios de la silla, dios del ventilador. Tenían un dios para cada cosa. Imagínese usted cada cosa que pueda haber en este mundo creada. Bueno, para eso ellos le tenían un dios. Tenían un dios para los árboles, para las matas, para el agua. Sí, tenían un dios para el manzano, para la naranja, para el mango. Dioses para todos. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. En este sentido, ellos eran muy religiosos, porque guardaban adoración o rendían adoración a muchos dioses. Entonces, a veces nos oímos preguntar a muchas personas hoy en día que dicen en cuanto a la necesidad de enviar misioneros a otras regiones, a otras naciones, y alguien dice: no, pero es que ellos tienen su religión, déjalo tranquilo. No, Pablo fue a los atenienses y les predicó precisamente porque ellos eran religiosos. El evangelio te va a liberar de la religiosidad superficial en la que te has metido. El evangelio es poder de Dios para cambiar tu percepción de religión. No es un montón de reglas, no es simplemente una forma de vivir, no es simplemente abstenerte de algo o darte para algo. No, es más. Ven a Cristo y conocerás, como dice Santiago, la verdadera religión pura y sin mancha. La verdadera. Todas las demás son falsas. La que esté fuera de Cristo es falsa. Solamente Cristo es el verdadero camino. Amén. Amén. Ahora, ¿realmente es necesario enviar a misioneros? Sí, a todos lugares. Ya ellos tienen su religión, no importa, por eso es que tenemos que enviarlos. Este era precisamente el problema de los atenienses. Vivían una religiosidad que les apartaba de Dios y de la persona de Jesucristo. Cuidado, iglesia, con vivir una religión de tal manera que lo que haces es apartarte de Dios. No vivas una religión que te aparte de tu Señor, que te vuelva legalista, que también te pueda volver estoico, porque hasta te vuelves insensible a las demás cosas, a tus hermanos, a lo que sentimos, a lo que pensamos. La verdadera religión pura y sin mácula realmente se va a encontrar en Cristo. La verdadera. Las demás son falsas. La verdadera relación con el Padre, con el Dios Creador, la encontramos solamente a través de Jesucristo. Y este no es el verdadero problema, que las personas sean salvas. El problema es que algunos se creen muy religiosos, muy dignos y muy buenos. Que yo por tener mi religión soy muy bueno. U otras personas materialistas que creen porque se solidarizan con el prójimo, porque hacen buenas cosas, creen que no necesitan a Dios. ¿Te ha pasado alguna vez? Piensas que tú eres tan bueno en la vida que no necesitas de Dios. Yo soy bueno, yo no he hecho nada malo. Yo no le hago daño a nadie, al contrario, tengo una fundación, yo hago arepas, reparto, le lavo el carro al vecino, le corto el monte, todo lo demás.
son compasivos, son solidarios, pero desde esta postura ellos piensan que no necesitan a Dios. No, el error también está en ellos. La verdad es que tenemos que predicar el Evangelio porque ese mensaje es lo que necesitan los seres humanos. Es lo que todos necesitamos. Y por ese motivo Pablo fue a Atenas. Pablo aprovecha la oportunidad para hablarles de un Dios que no conocen. El verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces ellos están adorando a un Dios que no conocen. Le levantaron un altar a un Dios que no conocen. ¡Qué sabios! ¡Qué sabios! ¿Has levantado un altar a un Dios que no conoces? ¿Has querido adorar a un Dios que no conoces? Sonaría ilógico que ellos, sabiéndolo todo, tengan un altar con descripción de un Dios que no conocen. Otra de las razones es que también puede significar que ellos eran tolerantes y abiertos a las cosas nuevas. Imagínense que llegara un extranjero, ¿sí? Y por alguna razón muy por allá, él le dice a los atenienses: mira, pero yo no veo aquí un altar de mi Dios. Ellos tenían la carta bajo la manga. Mira, aquí está, dice el Dios no conocido. No lo conocemos, pero ahí está. No lo conocemos, pero aquí está. Ese es tu Dios. Por si acaso, ese es tu Dios. Y llegaba otro que le decía lo mismo: no, mira, aquí está, ese es tu Dios. Bueno, Pablo aprovechó la oportunidad, ni corto ni perezoso, se dijo: bueno, a ese Dios que ustedes no conocen, yo les voy a hablar de ese Dios. Yo les voy a mostrar quién es el verdadero Dios. Y el mensaje de Pablo es sobre ese Dios que ellos no conocen, pero que fue el único Dios entre todos los falsos dioses que se ha dado a conocer al mundo. Amén, amén. Ningún Dios pagano, ningún ídolo creado por hombres va a poder hacer lo que Dios, nuestro Dios, hace. Nunca podemos comparar el ídolo que se crea el corazón humano con el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Vamos a leer los versos del 24 al 29, porque aquí Pablo va a comenzar a hacer afirmaciones sobre nuestro Dios, el cual ellos no conocen, pero que se ha dado a conocer a la humanidad. Verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¡Wow! Ya Pablo comenzó a atacar. Pablo ha comenzado. Y afirmaciones que Pablo dice es: número 1, Dios creador del cielo y de la tierra. Afirmaciones sobre nuestro Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra. Los griegos, por lo particular, ellos pensaban que sí podía haber una divinidad, y uno para cada uno.
pero que esa divinidad no tenía nada que ver con lo que ya existía, que estaba ajeno a todas esas cosas. Pues no, resulta que aquí Pablo les está hablando del Dios que sí es el creador de todas las cosas. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y ellos le crean templos y santuarios a todos los dioses, y a ese Dios no conocido, del cual Pablo les está hablando, les dice, Él no habita en estos lugares. Hermanos, Dios no habita en esta casa. Dios es más grande que esta casa. Dios ni siquiera habitó en el templo que Salomón erigió. No estaba en el tabernáculo que mandó a construir a Moisés. Salomón reconoció, ¿dónde yo podré construir una casa en la que tú habites? Ni los cielos te pueden contener. Te va a contener una casa. Te va a contener un templo. Dios no está en cuatro paredes. Dios es más grande que todas estas cosas que nosotros vemos alrededor. Nosotros somos los que fabricamos ídolos en nuestros corazones. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. A cada momento fabricamos un ídolo nuevo, solamente que tienen nombres diferentes. Ya no es la diosa Artemisa, diosa Diana, no. Hoy día es el dinero, es el trabajo, el celular, el Facebook, el Instagram. Esos son los ídolos nuestros. El fútbol, el deporte, el juego. Esos son los ídolos nuestros. Pero Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no es el Dios que va a venir a morar en un corazón que no le conoce. Primero tienes que conocerlo para que Él pueda venir a morar en ti. Él no necesita de nadie, es la otra afirmación. Porque en el verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Mira, iglesia, Dios no necesita nada de ti ni de mí. Afirmaciones como que Dios confía en ti, Dios sabe que te necesita y por eso te ha llamado, porque tú eres el único que lo puede hacer. No, usted está aquí por gracia de Dios, no porque Dios lo necesite a usted. Dios no necesita nada de nadie, nosotros le necesitamos a Él. Nosotros lo necesitamos. Él es el que da aliento de vida, es la siguiente afirmación. Él te dio la vida. Él no te debe nada. Él te dio todo. Tú le debes todo a Él. Yo le debo todo a Él. Él le da vida a todas las cosas. Él ha creado todo lo que existe. Y los atenienses eso ellos no lo podían comprender. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Sí, es verdad, yo no niego que hayan dioses, pero ¿cómo es que Él me va a dar a mí la vida? Sí, Él te dio la vida. Todo lo que tú ves fue dado por Él. Hay una cuarta afirmación, una quinta, dice, ha prefijado el orden de los tiempos y límites de cada habitación a cada nación. No le digan eso a los romanos en aquel tiempo. No, es que ustedes tienen este territorio y ustedes se van a quedar aquí. No, yo quiero conquistar todo el mundo. No, el Señor dice que ha designado tiempo y límites de habitación a cada nación. ¿Ven? El verso 26 lo dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Los ha hecho a todos, de uno solo. Somos una sola familia. Y en cuanto al linaje, los griegos se creían lo mejor. En cuanto al linaje, los romanos se creían lo mejor. Y en cuanto al linaje, ¿sabe qué? Los judíos se creían lo mejor. Y en cuanto al linaje, ¿sabe qué? A veces los cristianos no creemos lo mejor. En cuanto al linaje, no, pero es que él no es cristiano. No, hermano. Él necesita del mismo Dios que tú necesitaste y que sigues necesitando. Todos somos iguales. En dignidad delante de Dios todos valemos lo mismo. Venimos de una misma sangre. Todos descendemos del mismo hombre, de Adán, del primer hombre. Usted no desciende de alguien que fue creado después por Dios y ese fue diferente a Adán. No, del mismo descendemos nosotros.
Y donde Dios puso cada nación, ese es su territorio. Si usted pone a alguien que es albino en África, ¿lo va a matar? ¿Verdad que sí? Si usted pone a un africano en los Andes, ¿lo va a matar? Porque Dios ha designado para cada habitante, para cada nación, un territorio y un tiempo de vida. Eso nosotros no lo podemos cambiar. Por eso existen las guerras. Porque la gente y las naciones y los líderes no son conformes con lo que Dios les dio. Quieren más, la avaricia puede más. Y como dice un refrán, la avaricia rompe el saco. También hay algo que dice de Dios Pablo. Dios está cerca de nosotros y se interesa en nosotros. Como ellos pensaban que Dios era una divinidad externa que no tenía nada que ver ni con el sufrimiento ni con la alegría humana, ellos no pensarían que algún Dios se interesara en cómo se sintieran. Pero no, aquí Pablo les está diciendo, este Dios, ustedes intentan buscarlo de una manera y a ver si lo pueden encontrar, pero Él está cerca de ti, está cerca de mí. Está cerca de todos nosotros. Dios se ha acercado. Hay muchos esfuerzos que yo quiero hacer para encontrar a Dios y no lo voy a encontrar. Dios tiene que venir a mí. Dios tiene que acercarse a mí. Porque mi intelecto no va a comprender. Dios tiene que venir. Dios tiene que acercarse. Fue Dios quien tuvo que buscar a la oveja. No es la oveja la que encuentra al pastor. Es el pastor el que encuentra a la oveja. Y en ese sentido Dios se ha acercado a nosotros. Hebreos dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo por la boca de sus santos profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús. Y Colosenses dice, Él es la imagen de Dios. Entonces, Dios se ha acercado a nosotros por medio de Jesús. También otra afirmación, en Dios vivimos, en Dios nos movemos, en Dios somos. Todo lo que yo puedo ser en esta vida es porque Dios lo permite. Dios es soberano. Dios hace como Él quiere. Nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? Nadie le puede decir a Dios, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? No puedes cuestionar a Dios de esa manera. Como que si tú tuvieras toda la sabiduría y te creyeras más sabio y más justo que Dios. Una última afirmación. Somos linaje de Dios. Fíjense que no dice no, somos hijos. Dice somos linaje. Descendemos porque Él nos creó. Él nos creó. Somos creación de Dios. Venimos de su linaje porque somos creación. Pero no todos son hijos. No todos son hijos. Y en ese momento Pablo le estaba diciendo a los atenienses, sí es verdad, nosotros somos linaje de Dios, venimos de Dios porque Dios nos ha creado, pero no todos somos sus hijos porque no todos le conocen. La única manera de ser hijo de Dios es conocerlo. Estas afirmaciones, iglesia, van en contra de toda la filosofía helenística de los griegos, dando a entender que no pueden hacer a Dios un ídolo con sus manos, pues Él es el creador y sustentador de todas las cosas. No lo pueden rebajar a una figura hecha por manos de hombres. Y es impresionante, el hombre es el único ser en este mundo que crea un ídolo con sus manos para adorarlo. Entienda la expresión, creaste un ídolo, tú fuiste su creador y lo adoras. Y lo adoras. Necesitas realmente adorar a algo que tú puedas ver. ¿Necesitas entregar tu vida a algo que tú puedas ver? No. Porque por fe andamos y no por vista. Pero esas cosas nosotros tenemos que aprenderlas. Tenemos que saber que Dios no puede ser contenido en un ídolo. No. Dios se ha dado a conocer a nosotros y como Él ha querido darse a conocer y pide que le adoremos como Él ha pedido que le adoremos. Porque Él se ha dado a conocer de una manera y no puedes decir que Dios es algo que Él no ha dicho de Él mismo. Eso es herejía. Eso es blasfemia. Él se ha mostrado como Él ha querido y demanda que se adore por quien es Él en verdad.
Si nosotros seguimos bajando, el verso 30 dice que, se me fue, aquí está. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepientan. Sobre esa obra pasada, ya Dios ha pasado por alto la ignorancia. Y Él dice, ok, está bien, ustedes antes no me conocían, pero ahora me he dado a conocer. Arrepiéntanse de lo que hacen, de lo que piensan, de lo que están viviendo. Tienen que arrepentirse ahora. El hecho de que Pablo no haya usado en ningún momento la ley y los profetas, como lo hacía con los judíos, no le quitó sentido a su mensaje. No le quitó poder a su mensaje. Porque estaba hablando con griegos, ellos no van a entender de la ley y los profetas. Pero todavía les dice, este Dios que ha creado los cielos y la tierra, del cual ustedes ignoran, ha pasado por alto su ignorancia, ha decidido perdonarla, pero ahora les demanda que se arrepientan. El arrepentimiento, hermano, no es una opción. Nosotros no le presentamos a la gente una opción. ¿Qué quieres escoger? No, nosotros le presentamos a la gente un mandato. Dios ordena que te arrepientas. Te tienes que arrepentir o perecerás. Si Él desobedece, perecerá. Si Él obedece, vivirá. Pero el mandato es innegociable. Dios manda, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, que vengan a conocer al verdadero Dios, que entiendan que sin Él no son nada, que en Él lo tenemos todo, que en Él podemos ser todo, solamente en Él. Fuera de Él, nada. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero también está hablando de esa obra presente de redención. Le está presentando la oportunidad de salvación. Le está diciendo que se tienen que arrepentir, pero les está diciendo cómo. Dios ha provisto de alguien que puede redimir al mundo. El 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero también le está hablando aquí, según el verso 31, del juicio que viene. En el tema de la salvación, Pablo le está diciendo, Dios ha pasado por alto que ustedes no le conocían, pero ahora le conocen. Arrepiéntanse de no haberle conocido y vuélvanse a Él. Y si no lo hacen, vendrá juicio sobre ustedes. ¿Usted alguna vez ha predicado así? Bueno, vamos a tener que ponerlo en práctica. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Porque muchas personas creen saberlo, pero están en ignorancia todavía, están en oscuridad. Y este elemento de la resurrección también Pablo no deja de incluirlo. Es vital para la predicación del Evangelio que tú anuncies que Cristo resucitó y que nosotros también resucitaremos. Porque si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Y Pablo lo dice también, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Como los epicúreos. Bueno, si esto no es verdad, entonces, bueno, disfrute su vida y listo. Pero no, como es la verdad. Entonces, el mensaje del Evangelio nos va a dejar en claro tres cosas fundamentales, hermano. La primera es que la verdad siempre será mayor que la filosofía. La filosofía busca entender el propósito de vida. La verdad dice cuál es el propósito de vida. No hay un punto de comparación entre lo que un hombre puede llegar a pensar y a razonar a lo que el Dios de la verdad ha podido decir. No hay punto de comparación. La verdad siempre será mayor que la filosofía, porque la verdad ya se ha dado a conocer y se ha mostrado. Es Cristo Jesús y muchos dan testimonio de Él y hoy día siguen dando testimonio de Él. Pero de los filósofos, ¿quién da testimonio de ellos? De sus pensamientos, de sus enseñanzas, hasta dónde llegaron. Solamente de Aristóteles quedaron 6 manuscritos, pero del Nuevo Testamento hay más de 30.000. ¿Qué es verdad y qué no lo es? Si ellos la vivieron. Ellos la vivieron.
tienen el derecho para predicarlo. Y están autorizados por el maestro para predicarlo. Y usted y yo estamos autorizados por el maestro para predicar la verdad. Dios es mayor que toda la filosofía humana. Toda la sabiduría de este mundo y Dios la destruye. Dios es más sabio, Dios es más alto, Dios es creador de todas las cosas. Y otra cosa que el Evangelio ha dado es que Dios es quien se ha dado a conocer a nosotros. Y no fuimos nosotros los que lo descubrimos a Él. No fue que yo levanté una piedra, ay, aquí está Dios, como hizo el fundador de los mormones. Hay muchas cosas que en este mundo hay que creen que han descubierto, pero resulta que a Dios nadie lo ha descubierto. Él se ha dado a conocer. Él no espera que los hombres le busquen, Él busca a los hombres. Él no espera que los hombres le llamen, Él llama a los hombres. Él no espera que los hombres lo escojan, Él escoge a los hombres. Amén, amén. Él te escogió a ti, me escogió a mí, nos escogió a todos para que seamos santos y sin mancha. Y con mucha razón tenían esa inscripción. Ellos no iban a conocer nunca a este Dios si Dios no se les daba a conocer a ellos. Y muchos comentaron que Pablo fracasó en Atenas, dígame eso. Pero el texto no dice eso. Si usted termina leyendo el texto, dice que unos se burlaron. El verso 32 dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Y el verso 34 que dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, imagínense, del mismo recinto allí, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Quiere decir que sí hubo fruto de la predicación. Siempre va a haber fruto de la predicación. Por muy intelectuales que tú te puedas sentir o que ustedes se puedan sentir, Dios derriba el intelecto humano. Él se sobrepone sobre cualquier intelecto humano. Así que nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por esto? Ante estas verdades, nosotros, hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque hemos estado muchas veces en tiempos de ignorancia con respecto a Él. Muchas veces nos envanecemos en razonamientos materialistas que no aprovechan de nada y estamos dejando a un lado lo que verdaderamente es importante, y es el conocer a Dios. Y la vanidad de la vida es una de las cosas de las cuales Dios nos advierte alejarnos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en ese momento en el cual tú y yo ignoramos que Dios es más grande que lo que yo tengo que hacer, que lo que yo tengo que sentir, que lo que yo me voy a proponer, que lo que yo voy a lograr, que lo que yo voy a alcanzar, Dios es más grande que eso. Dios merece tu atención por completo, más que la atención que le das a las cosas de este mundo. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas ¿de qué? De arriba. Si has resucitado con Cristo, ¿qué estás buscando? ¿Las cosas de arriba o las cosas de la tierra? ¿En qué te estás empeñando más? ¿En lo que perece aquí o en lo que permanece allá en la eternidad? ¿En qué prefieres que tus hijos inviertan el tiempo? ¿En las cosas de este mundo? Que no digo que esté mal. No digo que esté mal. Es bueno que uno estudie, se prepare, ¿sí? Que uno tenga familia, su bienestar, su bien. Pero ¿en qué vas a enfocar a tu hijo a que más se prepare o más se deleite o más se enfoque? ¿En las cosas de este mundo que perece o en lo celestial que permanece? ¿En qué estás enfocando a tu familia hoy? ¿En el altar a un Dios no conocido que tú has hecho con tus manos, creyendo que tú le adoras y tú vienes aquí todos los domingos y le cantas y oras y haces y lo otro, pero resulta que no le conoces? ¿Te estás enfocando en eso o estás enfocando a tu familia que conozcan al único y verdadero Dios? Porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, quien es. Comienza a conocer
realmente al Dios creador de los cielos y la tierra. Ni toda la filosofía o placeres de este mundo te darán la plenitud y el propósito de vida que te va a dar el conocer verdaderamente al Dios que se ha dado a conocer. Recuerda, los judíos buscan señales, los griegos buscaron sabiduría, pero para nosotros Cristo es poder y sabiduría de Dios. Dios te bendiga, iglesia.